Buenas noches. Eh, Vamos a estudiar la lección 11. Como les dijimos, estamos en tiempos peligrosos y es importante tener claro en qué tiempos estamos y qué es lo que está esperando la iglesia de Jesucristo. La lección 11 se llama Arrebatamiento y Segunda Venida de Cristo. ¿Por qué? Precisamente para saber que estos dos eventos son totalmente diferentes. El arrebatamiento de la iglesia no es la misma segunda venida de Cristo. Ambas tienen un lapso entre las dos de 7 años, que es el periodo de dominio del anticristo sobre la tierra. Entonces el primer evento a suceder es el arrebatamiento. Vamos a leerlo en la Biblia. Está en la carta de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18. La venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Aquí en la Biblia, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está dando la revelación del evento del arrebatamiento, que es lo primero que estamos esperando como iglesia. La palabra arrebatamiento viene del griego harpazo, que significa tomar con prisa, tomar lo que es mío. El Señor viene a tomar lo que es suyo. En estos textos que leímos nos habla primeramente de una resurrección. ¿Quiénes van a resucitar ahí cuando sea el arrebatamiento? Primeramente, dice el versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. En esa resurrección, cuando suene la trompeta, se van a levantar todos los que recibieron al Señor Jesucristo desde su venida, desde que Él anduvo aquí en la tierra y comenzó su ministerio. Todas esas personas que lo aceptaron a Él en su corazón, pero que ya están muertas, digamos, durmiendo, lo dice la Biblia, esas personas que aceptaron al Señor Jesucristo se levantarán primero. Pero también dice que inmediatamente los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. El versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esto es un evento que pasa, dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos. Nosotros lo único que debemos hacer es estar atentos estudiando la palabra, buscando el rostro de Dios como lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque cuando el Señor venga a arrebatar su iglesia, dice que dos personas estarán en un lado y Él tomará una y dejará la otra. ¿Eso qué quiere decir? Que el Señor, el que esté preparado, es el que el Señor va a tomar. Y gloria a Dios, cuando Él venga, nos halle estudiando su palabra.
nos halle buscando su rostro, buscando su voluntad, porque acuérdense, estamos en tiempos peligrosos, donde el mundo está tratando de absorber al que cree en Jesucristo. Vemos nomás cómo acabaron de aprobar la ley para el aborto. Y Dios dice precisamente que cuando se meten con los niños, Él viene, Él está atento a defenderlos. Entonces, precisamente son señales. Eso de los niños es la maldad en auge. Y cuando la noche está más oscura, se acerca el amanecer. Entonces, todas esas señales que nosotros vemos en el mundo, esa maldad, lo único que hace es anunciarnos que la venida del Señor, el arrebatamiento de su iglesia, está pronta. Bueno, vemos que primero pasa el arrebatamiento, que es donde el Señor viene y toma a su iglesia y se la lleva. Estés donde estés, si el Señor te va a llevar, en un abrir y cerrar de ojos, te arrebatará. Ahora miremos cuál es el evento de la segunda venida del Señor Jesucristo. Está en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 12. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bueno, vemos en el versículo 1, ahí nos está hablando de los dos eventos, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, esa es la venida, la segunda venida del Señor. Y nuestra reunión con Él es el arrebatamiento. Dice que respecto a esos dos temas, ¿qué nos ruega el Señor a través de Pablo en su palabra? El versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nosotros lo que debemos anunciar, y lo estaban diciendo desde el tiempo de Pablo, es que el Señor está a las puertas, está pronto a regresar, puede ser este mismo año, está a las puertas. Entonces, si tú escuchas, no, se está demorando, no, eso están diciendo que va a venir, pero hace tiempo y no ha llegado, no te dejes mover, no te vayas a dormir, porque la gente que estaba en el tiempo de Noé, cuando menos pensaron, les llegó el diluvio y se los llevó a todos. Solamente se salvaron 8 personas. Entonces también para el arrebatamiento, respecto a que el Señor está cerca, ya muy pronto a llegar,
no nos dejemos mover. Tengámoslo en nuestro corazón. De hecho, aquí mismo en la palabra dice que no, así sea un espíritu, así sea una palabra, así sea que encontraron unos escritos por allá antiguos, guardados y dicen que se demora, no creamos. Tenemos que saber que el Señor está a las puertas. Dice el 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía de las personas que creyeron en el Señor Jesucristo y se apartaron, se devolvieron, se echaron para atrás. Apostatar es devolverse, es echarse para atrás. Entonces la Biblia nos está mostrando que antes de que venga el anticristo, dice ahí, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, antes de que venga el anticristo, antes de que sea también la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, se va a presentar algo que se llama la apostasía. Entonces, por eso en este tiempo vemos las señales de muchos cristianos, muchas personas que en un tiempo sus corazones fueron sinceros con Dios y ahora no piensan sino en el dinero. Ahora no predican sino prosperidad. Ahora incluso hasta en sus mismas iglesias están promoviendo vacunas, están promoviendo envenenarse, están promoviendo que la gente haga lo que el mundo está haciendo. No falta sino que ellos también voten sí por el aborto y estén promoviendo cosas contrarias a la palabra. Dice que ese pensamiento es el que va a traer el anticristo. Versículo 4: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Qué quiere decir esto? No solamente se va a levantar contra la iglesia cristiana, tampoco va a haber otro tipo de iglesias, ni la católica, ni la adventista, ni testigos de Jehová, nada que tenga que nombrar a alguien como Dios va a surgir, porque el anticristo solamente acepta que a él lo llamen Dios. Él se levanta y se cree Dios. Entonces va a acabar con todo. Dice ahí, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vamos a leer un versículo muy importante para ir terminando. Dice el 6: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hay algo que en este momento no deja que el anticristo se manifieste públicamente. Y aquí en la Biblia me habla de una persona. Dice el versículo 7: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Está hablando de la tercera persona de la Trinidad. Está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en este momento sobre la tierra es el que no deja que el anticristo se haga público. Ya está andando en la tierra, ya nació, ya estará andando en el ámbito político, pero nosotros no vamos a saber quién es porque Él no se va a manifestar mientras la iglesia esté sobre la tierra. El día que la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo sea levantado de aquí, entonces el anticristo se manifestará. ¿Y qué va a hacer con el mundo? Dice el versículo 9: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Lo primero que va a hacer es salir a engañar a la gente del mundo, con señales, dándoles cosas. Dice el 10: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. La persona que se va a perder es la que va a creer en el anticristo y le va a hacer caso a todo lo que él le diga. Y dice que el Señor lo permite por algo, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso la invitación en este grupo
y a todos los que nos escuchan es que reciban el amor de Dios, reciban su palabra. ¿Por qué? Porque el que recibe el amor de Dios es salvo, obedece a la palabra de Dios y alcanza a salvarse. Pero los rebeldes que dijeron, no, yo no creo, no, yo no quiero eso, esas personas, dice el Señor, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. Esas personas van a ser engañadas por el anticristo. Incluso Dios mismo les permite que ellos crean la mentira. Lo dice en el versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Díganme si en este tiempo el mundo entero no ha creído mentiras. El mundo entero está andando tras lo que le dice el gobierno. Ni siquiera están viendo el virus. Es algo que no es visible al ojo humano. Sí sabemos que hay pestes, porque la Biblia habla de pestes y hambres para estos tiempos. Pero están caminando en algo que ni siquiera están viendo. Entonces dice el Señor que les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Asimismo se van a marcar precisamente con el 666, que sea la marca del anticristo. Dice el 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Si son personas que se complacen en la injusticia, esas personas son las que precisamente van a ser engañadas. Entonces tú busca la palabra, busca la guía de Dios y que el Espíritu Santo te guarde para el día del arrebatamiento. Ya saben, primero el arrebatamiento, luego cuando terminen los 7 años, vendrá la segunda venida de Jesucristo a poner los pies de nuevo en la tierra. Dios los bendiga.